La mayoría de la gente probablemente no lo creería si supiera que los caracoles matan alrededor de 200.000 personas cada año, lo que lo convierte en el segundo animal más mortal del planeta. Pero es verdad, de alguna manera. Muchas personas saben que los mosquitos son los animales más letales. Esto es, por supuesto, porque transmiten el parásito unicelular mortal que causa la malaria. Se dice a menudo que la malaria ha matado a la mitad de las personas que alguna vez vivieron. Y aunque probablemente ya no sea cierto hoy en día, fue así durante la mayor parte de la historia humana. Hoy en día, se estima que hay 200 millones de nuevos casos de malaria cada año, y entre 300.000 y 1 millón. El número de muertes relacionadas con la malaria. Esto significa que la malaria sigue siendo la enfermedad parasitaria más devastadora a nivel socioeconómico. ¿Qué tiene que ver con los caracoles? Al igual que los mosquitos, los caracoles transmiten un parásito mortal, un gusano plano verde que causa la esquistosomiasis, que es la segunda enfermedad parasitaria más mortal del mundo. Esta enfermedad es, sin embargo, mucho menos conocida, y probablemente esa sea la razón por la que estás aquí. ¿Qué es la esquistosomiasis? La enfermedad resulta de una infección por lo que comúnmente se llama el gusano de la sangre. Estos son parásitos relacionados con el agua que se pueden encontrar en todo tipo de hábitats de agua dulce, como lagos, ciénagas y ríos, arrozales, botellas o los desagües al lado del camino. Muchos parásitos deben pasar por un ciclo de vida complejo, con generaciones morfológicas distintas y uno o más intermedios antes de poder infectar al huésped final. Los gusanos no son una excepción a la regla. Comienzan su vida como diminutas larvas, flotando libremente en el agua. Casi inmediatamente después de la eclosión, comienzan a buscar activamente a su huésped intermedio, caracoles de agua dulce necesarios para su desarrollo. Una vez que encuentran uno, penetran en el cuerpo blando del caracol y comienzan a reproducirse de manera asexual. Lo hacen varias veces durante los 1 a 2 meses que pasan dentro de los caracoles y, por lo tanto, su número aumenta rápidamente de manera exponencial. Un proceso que comenzó con una sola larva acabará produciendo miles de descendientes. Estas cercarias con colas bifurcadas luego salen del caracol para encontrarse en el agua y comenzar a buscar su huésped final, para lo cual ahora están específicamente adaptadas. Tienen aproximadamente 48 horas para hacerlo antes de morir. Hay decenas de especies diferentes de duelas de sangre, cada una especializada en un conjunto específico de huéspedes vertebrados. Las aves, los mamíferos y los reptiles son todas víctimas de estos parásitos, y por supuesto el ser humano. 5 especies son responsables de las principales formas de esquistosomiasis humana. Cuando una cercaria entra en contacto con su huésped, la larva penetra en la piel, pierde su cola y se transforma en forma juvenil. Entonces comienza a perforar la carne hasta alcanzar los vasos sanguíneos. Ella pasará las siguientes 2 semanas migrando por el sistema circulatorio, a través del corazón, hasta el fondo. Allí se convertirá en un gusano adulto, macho o hembra, de una longitud de aproximadamente 1 a 2 centímetros. Luego, los gusanos comienzan a aparearse para reproducirse, esta vez de forma sexual. Para hacer esto, la hembra, que es más delgada, se mantiene constantemente en un surco en la parte frontal del cuerpo del macho. Generalmente, los 2 gusanos permanecen unidos de por vida, aunque a veces una hembra se separa de un macho para buscar una pareja genéticamente más distinta. Desde el hígado, la pareja finalmente migra a su destino final, ya sea en las venas de las paredes intestinales o en la vejiga, dependiendo de la especie. Permanecerán allí por el resto de sus vidas, alimentándose de glóbulos rojos y nutrientes disueltos en la sangre. De ahí el nombre de duela de sangre, mientras que la hembra pone huevos continuamente. Aunque todo esto parezca sacado de una película de terror, los gusanos en sí son básicamente inofensivos. Son los huevos que producen los que causan problemas. Una sola hembra pone varios cientos de huevos al día durante un promedio de 5 años, pero a veces hasta 20 años. Solo alrededor del 50% de estos huevos penetran las paredes de las venas, se abren camino hasta la vejiga o los intestinos, y se liberan con las heces o la orina para comenzar de nuevo el ciclo. El resto permanece incrustado en el cuerpo. Transportados por el flujo sanguíneo, causarán una multitud de problemas crónicos a largo plazo en muchos órganos. Esto nos lleva a la enfermedad misma. La esquistosomiasis puede mostrar una amplia gama de síntomas dependiendo de la especie de gusano o del individuo. Los síntomas más comunes son el dolor abdominal, la diabetes y la presencia de sangre en las heces o la orina.
acumulación de líquido en la cavidad peritoneal y la hipertensión de los vasos sanguíneos abdominales. Pueden causar daños renales, hepáticos y de la vejiga a largo plazo, así como un mayor riesgo de cáncer de vejiga e infección por VIH, siendo esta última especialmente común entre las mujeres. En los niños, que son los más afectados por la enfermedad, también puede causar anemia e impactar en el desarrollo corporal y la capacidad de aprendizaje. En la mayoría de los casos, estos síntomas debilitan e incapacitan más que matar. Pero con más de 78 países afectados y alrededor de 800 millones de personas viven en áreas donde pueden ocurrir infecciones por la duela del sangre. El número total de muertes, aunque relativamente raro, sigue siendo extraordinariamente alto. Se estima que más de 230 millones de personas están actualmente infectadas y necesitan tratamiento médico. La enfermedad solo es endémica en regiones subtropicales y tropicales, y principalmente es un problema rural. Afectan principalmente a personas que no pueden evitar el contacto con el agua, ya sea por su trabajo, agricultura, pesca. Esto se debe a la falta de una fuente confiable de agua potable, lo que significa que no hay agua segura para beber. Y bañarse. Los niños de 10 a 15 años son los más infectados debido a su naturaleza descuidada y su baja resistencia. Las regiones afectadas son América del Sur, Asia del Sur, Oriente Medio, las islas del Caribe y especialmente África, que representa alrededor del 90% de todos los casos conocidos de esquistosomiasis. El impacto de esta enfermedad en la población, pero también en la economía de países enteros, es considerable. En las regiones más afectadas, como el noreste de Brasil y gran parte del África subsahariana, la capacidad laboral de gran parte de la población se reduce significativamente debido a la debilidad y letargo provocados por la enfermedad. ¿Por qué? En las últimas décadas, las organizaciones de salud han comenzado a trabajar incansablemente para limitar el impacto de la esquistosomiasis, pero el proceso es difícil y complejo, y aunque ha tenido éxito en algunas regiones a nivel mundial, ha sido relativamente infructuoso hasta ahora. Es por eso que la enfermedad ahora ocupa el segundo lugar en la lista de las 18 enfermedades tropicales desatendidas publicadas por la Organización Mundial de la Salud. El principal problema es la falta de vacunas disponibles o cualquier otra forma de inmunización confiable. Solo la infección misma puede tratarse con medicamentos. Normalmente se usa el praziquantel, que es efectivo contra todas las formas de esquistosomiasis, detiene la epidemia y ayuda incluso a revertir algunos de los daños causados por la infección. Pero aunque este tratamiento ha superado muchos problemas a largo plazo asociados con la enfermedad y ha reducido la tasa de mortalidad, no previene las reinfecciones. Esto significa que el objetivo final, eliminar la esquistosomiasis, probablemente no se puede lograr solo con métodos médicos. Por lo menos, no por ahora. Por el contrario, se necesita un enfoque integrado, es decir, un enfoque con múltiples componentes que apunte a todo el ciclo de vida del parásito. Por ejemplo, una quimioterapia preventiva con praziquantel, mejor detección y tratamiento de personas enfermas, la mejora de las instalaciones sanitarias para una eliminación segura y aceptable de los excrementos humanos, el suministro de agua potable, la reducción del contacto con agua contaminada, educación para la salud y control de caracoles. Pero, por supuesto, tal enfoque es muy difícil de implementar y requiere un programa de control bien estructurado y a largo plazo. Lo que agrava la situación es que cada región es única. Las áreas afectadas varían significativamente en aspectos sociales, geográficos y económicos, así como en flora y fauna. Cada medida de control debe aplicarse y adaptada específicamente para cada región para ser efectiva, lo que explica por qué eliminar la esquistosomiasis es un desafío tan grande. Incluso en China, donde la enfermedad ha sido combatida activamente por más de 60 años, todavía no ha podido ser erradicada por completo. Pero el ejemplo de China también muestra lo que se puede lograr con un esfuerzo a largo plazo bien coordinado. Desde el lanzamiento de su programa en 1956, el número de casos de esquistosomiasis detectados ha disminuido de más de 12 millones a menos de 100,000. Japón es un país que ha logrado erradicar la enfermedad. La esquistosomiasis ya era endémica en el siglo XVI. Las regiones meridionales y subtropicales del país eran las más afectadas. Después de que se identificara la causa de la enfermedad, finalmente en 1904, Japón, uno de los primeros países en hacerlo,
ha comenzado a implementar una serie de medidas de control para combatir la enfermedad. Para matar los huevos, las heces humanas se almacenaban por 2 semanas o más antes de usarse como fertilizante. La recolección manual, pesticidas para caracoles y otros químicos se han usado para reducir la población de caracoles y matar las larvas. Y las vacas sensibles fueron reemplazadas por caballos como animales de carga para la agricultura, que era más resistente a la infección. Para controlar mejor la población de caracoles, se han drenado las zonas húmedas y dragado el fondo de los ríos, y los fosos alrededor de los arrozales se cementaron, destruyendo así gran parte del hábitat de los caracoles. Todas estas medidas se tomaron con el apoyo del gobierno y fueron ejecutadas por las comunidades implicadas. Y eso funcionó. En 1970, después de 50 años de esfuerzos continuos, el número de infecciones se redujo de alrededor de 10.000 a unos cientos, y no se ha reportado ningún nuevo caso desde 1977. En 1996, la esquistosomiasis fue oficialmente declarada erradicada. Este programa logró erradicar en gran medida el caracol de agua dulce causante de la enfermedad en Japón, pero una pequeña población de caracoles sobrevivió. Ahora, lleva una vida libre de este parásito. Gracias por quedarte hasta ahora. No dudes en hacer clic en uno de los videos en pantalla para más contenido similar.